Vamos a iniciar la escuela dominical. Vamos a continuar, probablemente terminar con las bienaventuranzas que están en el capítulo 5 de Mateo. El Señor usa estas bienaventuranzas para iniciar el Sermón del Monte, que es de las predicaciones más hermosas que han existido, por supuesto. Ya hemos visto las primeras bienaventuranzas hasta el 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vimos el pasaje de Santiago, un pasaje que a mí me llama mucho la atención, no porque podamos perder la salvación o vamos a pasar un juicio en el cual se pueda perder la salvación. No se trata de eso, sino de el llamado a tener misericordia que nos hace el Señor. Y en las bienaventuranzas lo vemos mucho más claro, pues obviamente quienes son llamados al reino de Dios son llamados a una vida diferente y a dejar una huella sobre el mundo con un carácter distinto, con una forma de ser distintos. Nos quedamos entonces ahora en el versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿A qué se refiere el Señor en esta bienaventuranza? Es muy interesante en ese sentido, ¿no? Porque tenemos entonces que definir qué significa ser limpio de corazón. ¿Qué significa ser limpio de corazón? Obviamente cada quien tendría su propia definición, su propio modo de interpretarlo o de entenderlo. Bueno, ¿quién es limpio de corazón? Y por supuesto, viene la pregunta más obvia. ¿Soy yo limpio de corazón? ¿Tengo un corazón limpio? Em, y por supuesto, nos sorprende la consecuencia o propiamente la bienaventuranza. Verán a Dios. Bueno. Verán a Dios. Y si yo no soy limpio de corazón, ¿será que veré a Dios? Muy importante también, hablando de los mandamientos que usted mencionaba, bueno, ¿cuál es el propósito de los mandamientos? Y cada quien toma su propio sentido. Para muestra el Israel antiguo, ¿no? Y el Israel del tiempo del Señor Jesús también, los judíos, ¿no? Vemos a los fariseos, los grandes doctores de la ley, los grandes conocedores de los mandamientos. Aquellos que guardaban, ni siquiera se sentaban a comer si no se lavaban 7 veces las manos, ¿no? Por su pureza, por su limpieza. Pero estaba limpio su corazón. El Señor lo dice claramente, capítulo 24, si no estoy mal, de Mateo. Ustedes son hasta sepulcros blanqueados. Ustedes son serpientes, son víboras, ¿no? Y los calificativos que usa el Señor son bastante fuertes. No se puede lavar el corazón. Limpio de corazón. Entonces el término aquí es muy interesante. Limpio de corazón. ¿Qué es limpio de corazón? Y bueno, están los mandamientos de Dios. Bueno, ¿cuál era el propósito entonces de los mandamientos de Dios? El propósito era limpiar el corazón. Aún así, ¿podían hacerlo perfectamente? Los mandamientos de Dios no pueden hacerlo perfectamente. Entonces, ¿qué pasa con los mandamientos? Que el ser humano los sigue volviendo en pecado y tomando derecho o interés propio, personal, hacia su propia satisfacción. Más o menos es muy parecido a lo de ahora, es que era tan bueno, entonces el Señor lo tuvo que salvar. De seguro está en el cielo tal fulano o fulana, ¿no? Persona, quien quiera que sea. ¿Y por qué era tan bueno? Ah, bueno, porque le llevaba comida de tanto en tanto a tal señora o a tal señor, porque ayudó de tal forma o tal forma a aquellos o a aquellos otros. Entonces, por eso era bueno. El juicio de las personas es tan extraño, ¿no? Y muchos toman ese sentido al hacer cosas buenas, porque así Dios me tiene que salvar. Y si no lo salva, entonces Dios es malo, porque ellos hicieron algunas cuantas cosas buenas. Hicieron algunas cuantas cosas malas, pero también cosas buenas, ¿no? Y entonces trato de hacer aquella cosa de la balanza, ¿no? Voy a hacer cosas buenas porque también hago cosas malas, entonces voy a ir balanceando la cuestión. ¿Se están limpiando su corazón? No, su corazón no es puro, no es limpio. Más bien, cualquier bien lo convierten en algo malo, tratando de obligar a Dios a salvarlos. Y no es así, no ese es el fin.
Entonces, si las obras de la ley no nos justifican delante de Dios, como bien lo dice el apóstol Pablo capítulo 3 de Romanos, entonces, ¿cuál era el fin de las obras? Mostrarnos cuál era nuestro pecado, perdón, de la ley. ¿Cuál era el fin de la ley? Mostrarnos cuál era nuestro pecado, hacernos entender que no podemos justificarnos a nosotros mismos. Aún así, es una ley pura, solo que no está completa toda la revelación. Recuerden que adentro de la misma ley está la idea del sacrificio, o sea, la idea de que alguien muera en lugar mío por causa de mi pecado. Entonces, adentro de la misma ley está. El sacrificio de Cristo no está fuera de la ley, ni afuera de los planes de Dios, ni es un remiendo de Dios. No es tampoco quebrantar su ley en ninguna manera. Es la idea de un sacrificio que libremente se entrega como ofrenda por el pecador. Y esto aparece en su misma ley. Entonces al Señor Jesucristo, cuando viene ya no a hacer sacrificio, sino a hacer el sacrificio, la propiciación por el pecado, entonces en esa perfección, siendo hijo de Dios y en esa justicia, se nos otorga a nosotros la justicia. Entonces, nosotros obviamente que ya conocemos al Señor Jesucristo, pues tenemos que entender cuando dice limpio de corazón, solamente puede referirse a aquellos que buscan a Dios por medio del Hijo, o sea, por medio del Señor Jesucristo. No existe otra forma, no existe otro medio. Entonces, ¿por qué el Señor les está hablando a personas que no conocen de Dios o que no son evangélicas, llamémosle así? No son evangélicas, les está diciendo, bienaventurados los limpios de corazón. ¿Qué es lo que quiere hacer el Señor? Ahora, ¿qué hay en las personas? Que nuevamente aquí es otro golpe a los calvinistas, a los hermanos calvinistas, porque los hermanos calvinistas son quienes dicen que pues el ser humano está completamente perdido, completamente arruinado. Entonces no hay nada bueno en el ser humano. Y en cierta medida tienen razón, obviamente, pues el ser humano, todos como seres humanos hemos sido contaminados en nuestra carne, en nuestra alma, en todo nuestro ser, pero eso no quiere decir que no exista nada bueno. Y una de las cosas buenas que tienen muchos seres humanos es el deseo de ver a Dios. Si fuéramos tan malvados, pero tan perversos, no tendríamos ni siquiera el deseo de ver a Dios. Pero hay quienes sí tienen el deseo de ver a Dios. Bueno, quiere ver a Dios, tiene que tener un corazón limpio. Eso es lo que le está diciendo el Señor, tiene que tener un corazón limpio. Y entonces viene la interrogante, ¿y cómo? Sofía mencionaba la ley, pero ya sabemos que no, es imposible. Claro, no es que toda la gente lo sepa, pero el Señor también está tratando de instar, recuérdense que esto lo estamos aplicando hacia el evangelismo, o sea, hacia cuando hablamos a las demás personas. ¿Será que de esas personas tendrán intriga por Dios? ¿Tendrán deseo de Dios? Recuerden que la religión ha arruinado muchas cosas. Y entre esas está el que la gente crea que sí, Dios está en todos lados y Dios me oye en todo momento. No es cierto, no tienen ninguna relación con Dios. Si usted no está en Cristo, usted no tiene ninguna relación con Dios y Dios no le escucha. Más allá de tener piedad, misericordia o si quieren llamarle lástima, y por otro lado, porque el Señor está llamando, lo que llamamos la misión de Dios. Dios está llamando a la gente, no tiene misericordia y no los bendice. No hay promesa de bendición para alguien que está alejado de Cristo. No hay promesa de bendición. O sea, ¿de qué le sirve una bendición si se va a ir al infierno? No le sirve de nada. Entonces el Señor no le está bendiciendo. El Señor tiene misericordia, tiene piedad, pero en esa bondad le está llamando al arrepentimiento. Y ya sabemos el proceso que es lo mismo. Por eso dejé la primera bienaventuranza. Porque recuérdense, la primera bienaventuranza es la base de todo. La base de todo. Igual, verán a Dios. ¿Cómo vamos a ver a Dios? Por medio del reino de los cielos. Es la misma historia. Bueno, entonces vamos a ver a Dios cuando estemos en su presencia. Sí, vamos a ver a Dios cuando estemos en su presencia, cuando el reino se manifieste, la misma presencia de Dios vendrá a esta tierra. Sí, está bien, todo eso. Pero también Dios se manifiesta en nuestras vidas. Dios viene a ser morada en nosotros y lo pueden leer en el capítulo 14 de Juan. Si nosotros amamos los mandamientos del Señor, entonces Dios viene a ser morada en nosotros y el mismo Señor Jesucristo se viene a manifestar
a nosotros. Como Él dice, me manifestaré a Él. Entonces, ¿veremos a Dios? Sí, por supuesto, veremos a Dios, pero necesito la justicia, porque es lo único que puede limpiar mi corazón. Ahora, ¿qué justicia va a ser? El hombre entonces sabemos que no puede encontrar justicia, pero habrá gente que quiera encontrar la justicia. Ya les he mencionado a Martín Lutero, así fue como encontró a Dios, así fue como se encontró con el Señor. Estaba desesperado. Bueno, ¿cómo me puedo justificar completamente? Ya saben la religión lo que dice, ¿no? Haciendo las cosas de la iglesia, haciendo las cosas de la religión, así te vas a poder justificar. Y entonces él estaba siempre haciendo las misas, presente en las misas, tomando la Eucaristía, haciendo diferentes confesiones varias veces al día, y aún así no encontró la justificación. Hasta que por el capítulo 1 de Romanos, él entonces está leyendo y entonces se da cuenta, recibe esa revelación por parte del Espíritu Santo, que la justificación se trata de descansar en Cristo. Es descansar en Cristo y eso es fe. La justificación es por la fe y de eso se trata. La justificación es por la fe. Es el Señor Jesucristo quien purifica nuestros corazones. En primer lugar, ¿cómo? Nos quita nuestro pecado. Nosotros ya no tenemos que pagar el pecado. ¿Por qué? Porque en primer lugar el Señor Jesucristo ya lo quitó. Y no estamos aquí y no buscamos hacer el bien ni buscamos hacer cosas buenas para limpiar nuestros pecados. Nuestros pecados ya han sido purificados por Cristo Jesús. ¿Por qué yo tengo que hacer lo bueno? ¿Por qué yo tengo que buscar lo bueno? Porque soy hijo de Dios. Más o menos tiene que ver con la misericordia que ya empezamos a ver. Y esto también de pacificadores. Somos ya hijos de Dios, ya estamos en el reino de los cielos. Entonces nuestra vida tiene que ser distinta y tenemos que empezar a reflejar a Dios. No porque si no lo hago me voy a ir al infierno, no ese es el fin, sino que porque Cristo ya vive en mí, Él me ha purificado. Entonces, la limpieza de corazón, muy importante, viene por la fe. Viene por fe. La limpieza de corazón viene por fe. Tengo que empezar a creer y a aplicar la sangre de Cristo. Como algunos dicen, me cubro con la sangre de Cristo. Hay que tener un poquito de cuidado con esas expresiones. A veces son un poquito más de superstición, porque la idea es me cubro con la sangre de Cristo, entonces el diablo ya no me puede tocar. Entonces lo hacen como una especie de amuleto. Hay que tener cuidado con esas expresiones. El Señor es cierto que nos cubre, nos cuida, nos limpia y todo lo demás, pero su sangre lo que hace es purificar nuestras vidas. Su sangre es suficiente para limpiarnos de toda maldad, lo escribe el apóstol Juan. Entonces, no solamente paga nuestros pecados, nos limpia, sino que nos purifica de toda maldad. Estar más y más en la presencia del Señor, en relación con el Señor Jesucristo, entonces va a purificar y darnos seguridad de esa limpieza y perfección de corazón que el Señor quiere de nosotros. ¿Por qué será que Dios necesita la limpieza de nuestro corazón para poder manifestarse en nuestras vidas? No se puede dar relación, ¿verdad? Dios no puede tener una relación con un corazón o una vida arruinada. Por eso, o sea, no es que querramos decirle a la gente del mundo, ustedes no merecen a Dios, ustedes no merecen a Cristo. No ese es el fin, es que Dios no puede estar ahí. Dios no puede estar con ustedes y Dios no puede convivir con ustedes, con su maldad, con su ruindad, con todas esas cosas que hacen. Dios no puede convivir con eso. Quiere estar con ustedes, quiere tener una relación, sí, pero exige un corazón puro, limpio, purificado. Cristo nos purifica, sí, está bien, pero a medida que yo voy purificándome más, y con esto aclaro, no es que yo me purifique, no es que yo me vaya purificando, sino que por medio de la fe voy recibiendo más y más esa purificación por mi relación con Dios. La relación misma con Dios me va purificando. La relación misma con Dios va limpiando más y más mi corazón. Más o menos era la misma idea. Obviamente no era una idea perfecta porque no había venido Cristo. Cristo es la revelación perfecta, pero era la idea en el pueblo de Israel. ¿Se recuerdan que en el pueblo de Israel dice Dios, voy a habitar con ustedes van a ser mi pueblo, ustedes van a ser mi especial tesoro? El pueblo de Israel, estoy hablando de los tiempos de Moisés. Y el Señor en ese momento les dice, yo voy a habitar en medio de ustedes. Y entonces qué glorioso, ¿no? Pusieron el tabernáculo, la presencia de Dios manifestándose, llamémosle así, velada por el tabernáculo.
porque no podía estar en manifestación total, tenía que estar cubierto el Señor por medio del tabernáculo, que después se convirtió en el templo, para poder estar en medio del pueblo de Israel. Ahora, ¿qué pasó? Con los pecados del pueblo de Israel, ¿qué llegó a suceder? Les dice el Señor, ya no quiero que mi tabernáculo esté en medio de ustedes. Saquen mi tabernáculo del campamento. Entre todas esas rebeliones que tuvieron, y fueron muchas, saquen mi tabernáculo del campamento. Y si ustedes quieren venir a buscarme a mí, salgan del campamento y entonces van a buscar mi tabernáculo. Y así se convirtió. Varios años estuvieron, ¿no? Ya sabemos, y varios de esos años entonces el tabernáculo tenía que estar aparte. Dios quería habitar en medio del campamento, pero no puede, no puede. ¿Por qué? Porque Él es santo, Él es 3 veces santo. Entonces, en su santidad, Él no puede ver la maldad. Exacto, como dice. Entonces, hace falta la limpieza del corazón. No es que Dios no quiera, es que hace falta la purificación. No es que Dios no quiera estar con las demás personas. Dios por eso da el medio. El medio es Cristo Jesús. Y la gente rechaza a Cristo para que sus corazones sean purificados, limpios de toda maldad. Y nuestras mentes vayan siendo llenadas cada vez más y más de Dios. Ese es el problema, que nosotros no dejamos el lugar a Cristo para que purifique nuestra mente. Y por eso es que no sucede lo del capítulo 14 de Juan, la manifestación de Dios, que el Padre y el Hijo se gocen tanto en mí que vengan a ser morada en mí. Cada uno de nosotros somos templo de Dios y tenemos esa oportunidad. Ahora, ¿cómo me puedo yo llenar más de la presencia de Dios? Limpiando mi corazón. ¿Y cómo limpio mi corazón? Por la presencia de Dios. ¿Se dan cuenta? No hacemos obras, no hacemos obras. Las obras no son para nuestra justificación. Nosotros, el bien que hacemos es porque ya somos justos y porque somos misericordiosos y por el llamado que Dios nos da. El Señor entonces está apelando a aquellas personas que se dan cuenta que no pueden encontrarse con Dios debido a su maldad y todos como seres humanos naturales somos así. ¿Por qué? Porque heredamos esa maldad. Capítulo 8, versículo 21 de Génesis dice Dios, el deseo del corazón del hombre, el deseo del corazón del hombre desde su juventud siempre es inclinarse hacia lo malo. Génesis 8:21. Siempre. Del deseo del corazón del hombre desde su juventud es siempre inclinarse hacia lo malo. Y el apóstol Pablo repite aquellos versículos de los Salmos en el capítulo 3 de Romanos, donde dice, vi entre los hijos de los hombres, si no estoy mal es Salmo 14 o Salmo 16, vi entre los hijos de los hombres para encontrar uno solo que hiciera lo bueno, uno. No encontré ni siquiera uno. Claro, claro. Debido a esta maldad, debido a esta degradación nuestra como seres humanos que somos, es que vino Cristo. Tomen en cuenta eso. Es por eso que vino Cristo. Entonces, Dios permitió esa maldad para que pudiera venir el único justo, el único verdadero, el único completo, y es a través de él entregarnos la justificación y poder purificar nuestros corazones. Tomen en cuenta eso. Entonces, pero el ser humano, yo entiendo que sí, pues pasó con Martín Lutero y así pasó con muchos otros. Entiendo que sí tienen deseo de encontrarse con Dios. Cornelio es uno, deseo de encontrarse con Dios. Nicodemo otro, pero no sabían cómo. No saben cómo. Bueno, ¿cómo? Dice el Señor, limpiando sus corazones con la purificación. Pero ¿quién es el único que puede purificar nuestros corazones? El ser humano por sí solo no puede purificar su corazón. Solamente Cristo Jesús puede hacerlo. Pero esta limpieza y purificación es un acto de fe. Por eso voy a eso. Porque es como que nosotros no estamos combatiendo con la fe o no tomamos la fe como nuestra arma. Es un poco extraño. Todavía nos sentimos muy humanos y somos más que humanos, mucho más que humanos. Y por supuesto, dice el apóstol Juan, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y vale la pena ya empezar a creer todo eso.
Empezar a creer que el Señor nos ha dado poder, la potestad, la facultad, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. Bueno, sí, es que esos fueron los apóstoles para hacer milagros. Esas fueron señales para llamar a la gente al arrepentimiento y obviamente señalar el ministerio apostólico. Pero ¿cuál es el poder que tenemos nosotros? El poder que tenemos nosotros es que el pecado ya no reina más en nuestras vidas. El poder que tenemos nosotros es que podemos ver a Dios. El poder que tenemos ahora nosotros es que me puedo ir purificando más, no por mis fuerzas, sino por la fe en Cristo Jesús, en lo que Él hizo en mi vida y que Él está en mi vida. Y si Él está en mi vida, entonces yo tengo el poder de quitarle la fuerza a mi conciencia, a mi maldad, a mi concupiscencia, a mis perversidades. Lo que pasa es que no lo hacemos. Ese es el problema. No lo hacemos. No sé si se va entendiendo. El proceso entonces de limpieza de nuestro corazón es un proceso de fe, eso es lo que quiero recalcar, un proceso de fe y obviamente fe en Cristo. La fe por sí sola no es nada, es fe en Cristo, fe en el cambio, fe en la transformación, fe que yo soy ahora más que humano y no importa lo que diga mi carne o piense mi carne o suceda en mi carne, de todas maneras yo creo en la transformación que hizo Dios en mi vida y es en eso en lo que voy a poner mi confianza. A medida que vaya purificándose mi corazón, entonces veré más a Dios. Qué importante este mensaje, dado especialmente a los judíos del tiempo del Señor Jesús, que estaban esperando al Mesías y el Señor estaba abriendo las puertas del reino de los cielos de una forma gloriosa. Van a ver a Dios y nosotros podemos ver a Dios y podemos ver más a Dios si tan solo entregamos cada vez más y más nuestro corazón para que Él lo vaya purificando. Si Él va purificando nuestros corazones, veremos más y más a Dios. Tendremos una mejor relación con Él. ¿Lo hacemos nosotros mismos? Nuevamente lo aclaro. No, no lo hacemos nosotros mismos. Es la fe en nuestro Señor Jesucristo, en su presencia por el Espíritu Santo en nuestras vidas, que nuestros corazones van cambiando. Por eso dice el apóstol Pablo, capítulo 12 de Romanos, transformaos, transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento, hay que cambiarlo, hay que cambiar la forma de comprendernos a nosotros mismos y lo que ahora somos. Por eso yo dedico mucho, no recuerdo si fue hace 2 semanas, dedico bastante a lo que se llamaría en la teología la antropología del cristiano, ¿no? O sea, ¿qué es ahora el cristiano? El cristiano ya no es humano. El cristiano conserva la imagen humana, pero es más que humano. Y existen muchas figuras y formas y nombres, pero una muy importante, dice el apóstol Pablo, nosotros traemos la imagen del Adán o del primer hombre terrenal. Pero ahora que hemos nacido por Cristo, también tenemos la imagen del segundo Adán, que es Cristo. Y eso es lo que vino a traer el Señor Jesucristo, nuevamente, como digo, por medio del reino de los cielos. Versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué está esta bienaventuranza? ¿Qué es lo que opinan sobre esta bienaventuranza? Se relaciona con lo de mansos, ¿no? Pero no es exactamente igual. De hecho, cuando vimos lo de mansos, entonces muchos lo relacionaron con ser pacífico. Pregunto, ¿es lo mismo pacífico y pacificador? Sí, yo veo la misma diferencia. Pacífico es alguien que tiene tranquilidad, que tiene estabilidad personal, emocional, que no se entrega a las situaciones de su propia mente, a su revolución, por así decirlo, o a la revolución del mundo, sino que el pacífico entonces es, o perdón, el pacificador es el que tiene que ver con tratar de hacer que haya paz, ¿no? En su derredor, entre las demás personas, entre quienes están cerca, a quienes se encuentra, etcétera.
La diferencia con pacificador y las anteriores, o sea, aquí ya vemos una diferencia entre estas bienaventuranzas, las que acabamos de ver, y las que seguiremos viendo, porque estas bienaventuranzas, a partir de pacificador, ya no hablan de la persona nada más, sino que hablan de su entorno, de quienes están a su alrededor. Entonces tenemos bienaventurados desde el principio, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu, o sea, la persona. Bienaventurados los que lloran, la persona. Bienaventurado el manso, o sea, esa persona mansa, esa persona misma, está hablando de su propio carácter. El que tiene hambre y sed de justicia, esa persona, misericordioso, esa persona tiene misericordia, es su propio carácter. Y el limpio de corazón, el que acabamos de ver, limpio de corazón, está hablando personalmente. El pacificador ya no está hablando de esa persona nada más, está hablando de su entorno, el cambio y la transformación en su entorno, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Veamos el final, serán llamados hijos de Dios. ¿A qué se refiere? Creo que dijo algo de serán llamados, entonces, pero ¿quiénes lo llamarán? Si no proyecta paz. Ese es lo que quiere decir el Señor, proyectar paz o hacer la paz. Está hablando de hacer la paz, ¿verdad? No, no proyectar la paz. O sea, no es un aura de paz es que se siente y qué tranquilidad estar con esa persona. No ese es el fin, es el fin de hacer la paz. Que haya violencia, pues sabemos que en el mundo, y por eso es muy importante esta característica. Y creo que se nos va a ir el resto del tiempo en esta, porque en el mundo, la idea que trae el diablo y por lo que usa la tentación y el pecado es para quitar la paz. Una de las mejores formas que tiene el diablo para arruinar la vida, arruinar el desarrollo, arruinar la crianza, arruinar la familia, arruinar relaciones, es quitando la paz. Una relación sin paz, sea de hijos, sea de padres, sea de esposos, sea de lo que sea, ya está casi arruinada. Que es lo mismo que vemos, casi lo más común, ¿no? En un matrimonio, cuando nada más se hablan, ya hasta se caen mal, ¿no? ¿Hay paz ahí? No, no hay paz. Solo se hablan y solo para gritarse, para criticarse y todo lo demás, no hay paz. Entonces, vemos el efecto satánico en todo sentido. No es que tengan una influencia satánica, no es que estén en una posesión ni ninguna cosa así. Es a base de tentaciones. Recuérdense que los demonios pues no comen, hasta donde entendemos, no necesitan respirar, no trabajan, no construyen. Entonces, ¿en qué trabajan? Solo en arruinar nuestra vida. Esa es básicamente la idea, no porque lo logren, sino porque es lo que vemos en el mundo completamente. Por eso es tan diferente el cielo. Hay quienes piensan que el cielo no será diferente. Claro que será diferente, simplemente por ese concepto, aparte de dejar lo humano, natural de esta vida. Pero el hecho que en el cielo, como dice el Señor en el Padre Nuestro, ¿no? Que se haga tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. O sea, en el cielo sí se hace la voluntad de Dios y por eso es que en el cielo sí hay justicia, sí hay paz, sí hay consuelo, hay gozo, hay alegría, hay dicha, hay bendición. Esta toda es la voluntad de Dios. Lo que pasa es que también hay justicia, limpieza de corazón. Entonces, el ser humano tiende a malinterpretar todo esto, a entenderlo de forma incorrecta. Piensa que en su propia maldad va a encontrar la paz y la bendición y el consuelo de Dios. Mientras tanto, Dios solamente es misericordioso y perdona. Pero eso no quiere decir que nuestra condición va a ser esa todo el tiempo. Nuestra condición no va a ser una condición de pelea, de ruina, de ser malhechores, de ser perversos, gracias al Señor. El Señor está purificando nuestros corazones, pero va a purificar todas nuestras vidas completamente. ¿Por qué? Va a purificar todas las cosas. Gracias al Señor también. Todo este mundo será purificado y todas las obras del maligno serán destruidas. Por eso en el capítulo 2 de Hebreos se le llama el imperio de la muerte, aquel que tenía el imperio de la muerte. Entonces Cristo por su muerte destruye a aquel que tenía el imperio de la muerte, este es el diablo. ¿Y a qué se refiere con eso? Se refiere a toda esta gran cantidad de perversidades, de malhechores, de cosas
arruinadas y vidas arruinadas, porque ese es el propósito del diablo, arruinar vidas, ¿para qué? Sigan arruinando a otras vidas y sigan arruinando al mundo. Ese es el fin. ¿El diablo los estima? En ninguna manera. El diablo no los estima para nada. El diablo no tiene compasión de nadie. El diablo no ama a nadie. Lo único que hace es utilizarlos como instrumento para la maldad. Eso es lo único que hace. Y entonces por eso es que él está a favor de los asesinos, de los ladrones, de los mentirosos, de los falsos gobiernos, del narcotráfico, de todas esas cosas. Está a favor de todo eso precisamente porque lo que hace es arruinar y arruinar y arruinar más al mundo. Dios es la fuerza contraria. Dios es el contrario. Ahora, nosotros como hijos de Dios, si hemos sido tomados para el reino del Señor Jesucristo, ¿del lado de quién estamos? Es más que obvio, del lado de Dios. Pero nos comportamos como que estamos del lado de Dios. Y es eso lo que llama el Señor Jesucristo aquí con pacificadores. Con pacificadores. Recuerden que la paz, el demonio la quitó despuesito de la caída. El primer pecado que vino después del pecado en el Edén, ¿cuál fue? Un fratricidio, ¿no? Fratricidio. Caín odiando a su hermano y lo peor de todo, ¿y por qué? Casi que eran los únicos en el mundo. Básicamente eran los dueños del mundo. ¿Qué celo podía tener él? ¿Por qué se podía enojar por eso? ¿Acaso amaba a Dios? No. O sea, para mí Caín es muy extraño. No lo entiendo. No tuvo ninguna necesidad de matar a su hermano más que simplemente por el placer de hacerlo y por el placer de ser rebelde a Dios. Es un sentido satánico total. Querer lastimar a Dios. No te puedo lastimar a ti, pues obviamente eres Dios. Pero tú amas a este. Entonces lo voy a matar a él para poder lastimarte a ti. Entonces, quitar la paz es lo que vino a hacer el diablo cuando el Señor Jesucristo dice, no penséis que he venido a traer paz, sino que he venido a traer espada. Ahí está diciendo otra cosa y de hecho se refiere más a las persecuciones. En este caso, que estamos viendo básicamente el compendio de nuestra vida, cómo es lo que el Señor trajo a nosotros, y eso se trata, perdón, las bienaventuranzas, estamos viendo todo lo que tiene que ver con nuestro corazón, con nuestra mente, nuestra purificación, cuál es nuestra actitud, cuál es el cambio y la transformación que tiene que hacer este reino glorioso en nuestras vidas. Y por supuesto, la gran pregunta es si está sucediendo, si lo estamos dejando. O sea, yo, ustedes, todos tenemos que ser diferentes a como fuimos el año pasado. Tenemos que serlo. Y aquí está un muy buen norte. Bueno, ¿cómo está en su misericordia? ¿Cómo está en su mansedumbre? ¿Soy cada día más manso? ¿Soy cada día más manso? ¿En qué se debe basar la mansedumbre? Que llamábamos tranquilidad, ser pacíficos, no egoístas, algo muy importante también. ¿En qué se basa? En que yo no necesito quitarle nada a nadie, ni tener envidia de nadie. Es el Señor quien me va a dar, por eso dice, heredarán la tierra. Es el Señor quien me va a dar todas las cosas. Ahora, cuando dice en el versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, ¿por quiénes serán llamados? Por eso me llamó la atención y preguntaba, ¿por quiénes serán llamados? Dirán, bueno, Dios. Pero Dios nos llama a sus hijos aunque no seamos pacíficos ni pacificadores. Aún así, Dios nos llama. La gente, solo la gente, toda la creación, todo lo que existe, todo lo que será. Entonces, la idea es que seamos de testimonio, como mencionaba, creo que tú mencionaste, que seamos de testimonio. Bueno, del honor de la iglesia vamos a hablar hoy en el mensaje, pero sí, va más allá, el honor de la iglesia. El ser pacificador, estar en medio de un mundo completamente arruinado por el diablo y nosotros ser esos instrumentos que procuremos la paz entre las personas y que llevemos la paz de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, es definitivamente algo, se los digo así, que lo ven los ángeles mismos. No es solamente algo que ve el mundo y aún así lo que ve el mundo no significa nada.
Por eso a mí me gustan ciertos detalles que veo de tanto en tanto y se me quedan grabados. Uno de esos detalles es como un ángel se le manifiesta a Daniel y la expresión de saludo que tiene el ángel hacia Daniel y le dice, Daniel, varón muy amado. Me llamó mucho la atención esa frase porque ¿a qué se refiere? Varón muy amado. Estaba en una tierra enemiga. Él sí fue levantado por el Señor en ese lugar para ser de bendición a su pueblo. Pero ya sabemos lo que pasó, por ejemplo, con los amigos de Daniel, que no quisieron inclinarse. O sea, Daniel estaba en medio de enemigos y siempre había cuestión de celos y diferentes cosas. También le pasó a José. Entonces, ¿a qué se refiere el ángel con varón muy amado? Se refiere a lo celestial, a lo que tiene que ver con Dios. Y no se refiere solamente a Dios. Se refiere también a a todos estos ejércitos que obran, que actúan en favor del reino de Dios. ¿Quiénes son? Los ángeles, los ejércitos del Señor. Se menciona también, si no estoy mal, también en Daniel, se menciona que Miguel es el príncipe de los ejércitos de Israel. Entonces, Miguel es uno asignado para, o fue uno asignado para guardar o resguardar o luchar en favor de el pueblo de Israel, que no es lo mismo que el ángel de Jehová, no es lo mismo el ángel de Jehová que Miguel. Hago la aclaración, ¿verdad? Entendemos que es el Señor Jesucristo porque recibió adoración, que en ese momento era el Logos, ¿verdad? Entendemos que es eso, pero no vamos a entrar a eso, pero a lo que me refiero es que salgamos de nuestra convicción de lo que vemos nada más. Y es eso lo que quiere hacer el Señor Jesucristo. Que, bueno, yo voy a hacer el bien si me hacen el bien. Recuerden, eso es lo que hace el mundo. Si me hacen cosas buenas, entonces yo voy a hacer, si me tratan bien, yo le voy a tratar bien. El mundo es así. El mundo es violento. El mundo es codicioso. El mundo, a través de su violencia, va a obtener lo que quiere. Sí, bueno, y de eso va a tratar las últimas bienaventuranzas, por cierto. Pero sí, el cristiano, el creyente, tiene una esencia completamente diferente y esa esencia renovada, el propósito es que llegue a dominar todo lo demás. Y va a llegar a dominar todo lo demás, porque estoy hablando en este sentido. Em, en esta vida, mientras no encontremos la resurrección todavía o no venga la resurrección y se complete el plan del Señor, entonces vamos a morir todavía con estas influencias imperfectas en nuestra vida. Nuestro cuerpo, capítulo 7 de Romanos, dice el apóstol, tiene la ley del pecado. Ahí está, el pecado está en mis miembros. Entonces siempre voy a tener que luchar contra mi cuerpo y voy a tener que poner en disciplina mi cuerpo. Cada día más iré ganando si yo entrego ese espacio, si entrego ese poder más a Dios que a mi propio cuerpo, iré ganando, pero siempre habrá esa imperfección. Por eso hablo así. Pero por supuesto que llegará el momento en que todo lo que es de Dios va a dominar completamente mi cuerpo, mi ser y mi vida. ¿Y eso cuándo es? En el tiempo de la resurrección. Entonces, lo que veremos no es solamente pureza, sino que veremos esa semejanza a Dios, que es lo que explica el apóstol Juan, capítulo 3 de Primera de Juan. Ahora somos hijos de Dios, ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. Cuando se manifieste lo que hemos de ser, entonces vamos a ser semejantes a Él y le veremos tal como Él es, dice el apóstol Juan. Y por supuesto, el último capítulo de Filipenses, el apóstol explica cómo es nuestra resurrección y cómo seremos vestidos de, de semejante al cuerpo, semejante a la gloria del cuerpo de Cristo. Así, siempre me confundo en esa seguidilla de palabras, ¿no? Pero es eso lo que explica el apóstol Pablo. Entonces, vamos a ser vestidos con la gloria misma del cuerpo de Cristo.
a su semejanza, explica el apóstol Pablo. Entonces no es simplemente que vamos a revivir, no es simplemente que vamos a revivir de tal manera que ya no vamos a morir. Vamos a ser vestidos y a brillar y a resplandecer con la gloria del cuerpo de Cristo. Pero por eso es tan importante y vital lo que hagamos hoy, lo que hagamos en este tiempo, y que tomemos conciencia y dominio. No estemos esperando, de todas maneras el Señor ya lo hizo. Tomen en cuenta que como seres humanos, como dije antes, muchas veces nosotros reaccionamos y es así nada más como actuamos. Reaccionamos. Si me tratas bien, te trato bien. Si me tratas mal, te trato mal. Pero la idea del Señor es, como yo ya te traté bien, ahora tú de aquí en adelante vas a tratar bien a todos. Y como yo ya hice la paz contigo, ahora tú vas a hacer la paz en todo sentido y a donde te encuentres. Eso es lo que somos nosotros al estar evangelizando. Estamos procurando hacer la paz. Lo que dice el apóstol Pablo, el ministerio de la reconciliación, capítulo 5 de Segunda de Corintios. Se nos encargó el ministerio de la reconciliación, que el hombre reciba esa paz que Dios le ha hecho y ha propiciado. Es decir, es Dios quien hace la paz con el hombre, es Dios quien busca la paz con el hombre. El hombre, por general o por naturaleza, no busca la paz con Dios, es Dios quien la busca, pero nosotros entonces ahora somos parte de eso, de esa misión tan grande, tan gloriosa, que el ser humano reciba esa paz, se apropie de esa paz y tenga paz de allí en adelante para con Dios. Ese es el principio de evangelismo y por supuesto el principio elemental, el que ya he mencionado, pero ya aplicándolo a nosotros, nosotros tenemos paz, nosotros somos pacificadores porque Dios hizo la paz con nosotros. Si no estoy mal, es capítulo 5 de Romanos, primeros versículos de Romanos, dice el apóstol, a causa de todo esto tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Antes éramos enemigos de Dios, pero es Él quien siendo enemigos entregó a su Hijo por nosotros. 5:1, ¿verdad? Tenemos paz para con Dios. Esa es otra de las frases muy importantes que muchas veces lo dejamos pasar. Como es una palabra chiquita, paz. Ahora ya tenemos paz para con Dios. Pero eso es gracias a nuestro Señor Jesucristo. Em, Tiene que ver con la justicia. Tiene que ver con la justicia. Debido a nuestra falta de justicia y falta de pureza de corazón, no teníamos paz para con Dios. Siempre había enemistad. Capítulo 2 de Efesios dice que por naturaleza éramos, dice el apóstol Pablo, y lo aplica a todos, por naturaleza, hijos de ira. Por naturaleza. ¿Ira a quién? Ira de Dios. Por naturaleza encendíamos la ira de Dios, irritábamos a Dios. Y no importa qué pensáramos, hoy tengo buenas intenciones, hoy quería hacer lo bueno. No, no, no. Por naturaleza mi vida siempre iba hacia lo malo. Pero eso cambia cuando viene el Señor Jesucristo, todo eso cambia y ahora ya tengo paz para con Dios. Y ahora soy un agente pacificador. Voy a hacer la paz. Y eso es lo que debo buscar. Cuando el Señor entonces dice, si alguien te dice, lleva esta carga por una mía, llévala dos. ¿No? Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele la siguiente. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Se refiere a ser agentes pacificadores, a no buscar el mal de nadie, sino buscar el provecho, el beneficio y la bendición de todas las demás personas. Y el primer provecho y bien que le podemos entregar a todas las personas es Cristo Jesús en sus vidas. Si yo le doy pan a una persona, pero no le entrego a Cristo, no hice nada. Solo hice un bien, una misericordia, pero no hice mayor cosa. Es muy importante, es muy importante. Mencioné el Israel antiguo y cómo el Señor quiso que sacaran el tabernáculo de entre el campamento. ¿Y esto debido a qué? A rencillas, a molestias, a irritaciones del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía deseos y necesidades que eran legítimos. Pero ¿qué pasaba? Su forma de hablar, su forma de expresarse, su falta de fe. ¿No estábamos mejor en Egipto? Allá teníamos cebollas, allá estábamos mejor, decían. Entonces eso irritaba al Señor. Llegó en una de esas, como mencionaba, que el Señor dijo, saquen mi tabernáculo
ya no quiero que esté más en medio de ustedes. Si ustedes quieren venir a consultarme, a orar, a hacer sacrificio, entonces van a tener que salir del campamento porque yo ya no quiero estar en medio de ustedes. Y era entonces donde funcionaba. También venía en medio de todos esos problemas y situaciones, vemos un gran ejemplo y evento y es muy pertinente con esto, porque muchas veces el Señor se molestó con el pueblo de Israel y había un grupo especial que tenía que hacer algo. Cuando el Señor estaba irritado y empezó a matar gente, algo muy común empezó a suceder. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien piensa? ¿A alguien se le ocurre? Empiezan a surgir los pacificadores. ¿Quiénes eran? No, en el pueblo de Israel, en medio del desierto. ¿Por qué los levitas? Pero ¿qué hacían en esos momentos donde el Señor estaba irritado, molesto con Israel y empezaba a matarlos, literalmente? ¿Cómo? ¿Intercedían? ¿Cómo? Se ponían a orar, incienso, quemaban incienso, hacían sacrificio al Señor. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Es pacificar. Ya sabemos qué significa un sacrificio. ¿Cuál es el símbolo del sacrificio? Es símbolo de Cristo, siempre del Señor Jesucristo. Ahora, el incienso es algo que agradaba a Dios y eso es símbolo eso lo vemos en Apocalipsis, de la oración, de la adoración. También, sí, la adoración, la exaltación a Dios. Y ellos se ponían en la brecha adorando y exaltando a Dios. Ellos eran los pacificadores. Eso era, sí, eso era lo bueno y por eso es muy importante el símbolo del sacerdocio. Obviamente nosotros no lo usamos como sacerdote, o sea, yo no soy un sacerdote de ustedes, yo no soy el sacerdote de ustedes, solamente tenemos un sumo sacerdote que es Cristo. Y cada creyente es parte del pueblo sacerdotal, o sea, ya somos sacerdotes. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros podemos hacer ofrenda a Dios, exaltación a Dios, intercesión a Dios. Pero en la misión levítica es donde tenemos que comprender cuál es el significado nuestro como sacerdotes de Cristo. Y obviamente recuerden que no existían sacerdotisas en aquel entonces. Ahora para el Señor todo eso se ha acabado. No existía que, por ejemplo, un levita no tuviera un brazo, entonces no puede ser sacerdote. No puedes ni siquiera entrar. No tienes una pierna, no tienes un... No, tenían que ser perfectos, tenían que estar bien su cuerpo. En cambio, el Señor ya cambia todo eso y eso está en las mismas profecías. Dice, incluso los eunucos se van a recrear en mi templo. Y esto se refiere precisamente al reino de Dios, lo que trajo el Señor Jesucristo. Ya no hay diferencia, dice el apóstol Pablo en Gálatas, ni siquiera entre hombre y mujer, sino que Cristo es el todo y en todos. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Em, el asunto con el sacerdote es que era como un árbitro, ¿no? Como un mediador, sin nosotros ponernos como mediadores entre Dios y los hombres, porque solamente existe un mediador y ese título no se lo podemos entregar a nadie más que a Cristo Jesús. Solamente hay un mediador, solamente hay un Dios y solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, en ese sentido, Él es el mediador, pero eso no quiere decir que nosotros no podamos interceder. De hecho, se nos insta a interceder. Que oremos, que estemos intercediendo. El apóstol Pablo habló mucho de esto, especialmente en Efesios, pero en todas sus cartas habla sobre todo esto. Oren para que a mí se me sean abiertas puertas, para que yo pueda seguir predicando. Ustedes son participantes conmigo de la obra, le dice el apóstol a los Efesios. Y de todo esto que está pasando, ustedes están participando conmigo. ¿Por qué? Porque ustedes están orando, están intercediendo, están incluso apoyando. Entonces es un sentido sacerdotal, pero sin entrar a todo eso que tiene que ver con diferentes ropas y todo lo demás. Entonces, en cuanto al ponerse en la brecha, a mí me gusta más explicarlo con aquel gran evento donde dice Dios, otra vez los israelitas le habían ya llenado la paciencia a Dios y el Señor estaba enfurecido contra los israelitas y entonces le dice el Señor a Moisés, apártate del pueblo, los voy a destruir a todos. Y de ti
voy a levantar otra nación. Se lo dice el Señor a Moisés. Y entonces, ¿qué dice Moisés? Si los vas a destruir, si vas a destruir a estos, destruyame a mí también. Entonces eso es ponerse. Y eso, llamémosle así, es apaciguar la ira de Dios. Nosotros no hacemos eso. Nosotros nunca vamos a hacer eso. ¿Por qué nunca vamos a hacer eso? Porque quien hizo eso fue Jesucristo. Si no los vas a salvar a estos, para salvarlos a estos, yo voy a entregar mi vida. Para que estos sean puros, yo voy a entregar mi vida entera. Para limpiar sus vidas, sus conciencias, sus mentes, sus almas y todo su ser, yo voy a entregar mi sangre completamente. Y voy a obedecerte en todo. Y voy a sujetarme completamente. Y voy a humillarme hasta lo último para rescatarlos a ellos, o sea, nosotros, los creyentes, su pueblo, su Israel. Nosotros ya no hacemos eso, por eso es que Él es el mediador, Él. Nosotros ya no somos mediadores. Nosotros solamente practicamos la intercesión, pero el mediador por excelencia es Cristo. Y en ese caso, obviamente, superó a Moisés y superó a cualquier otro que hubiera hecho un gran sacrificio. Superó en gran manera. El Señor Jesucristo fue el gran mediador. Pero nosotros también tenemos nuestra función de intercesores. Em, Le pedimos a Dios, rogamos al Señor que tenga misericordia por la gente, que tenga misericordia por las almas, por las personas que no le conocen, que perdone, que tenga piedad, incluso que nos resguarde de huracanes, de inundaciones, que haya paz. Recordemos que todo eso también puede llegar a ser expresión de la ira de Dios, todos esos grandes eventos terribles. Y es bueno que nosotros intercedamos. Tomemos eso, ¿por qué? Porque somos pacificadores. ¿Qué hará el Señor con las iglesias cuando no tienen paz? Que se viven peleando, que se viven discutiendo. Pero ahí vemos la inmadurez, ¿no? Porque es a eso a lo que fuimos llamados por el reino del Señor Jesucristo. Si Él nos perdonó, entonces nosotros tenemos que ser pacificadores. Tenemos que ser pacificadores. Algo muy importante y espero que esté resaltándose en todo esto que estamos revisando sobre las bienaventuranzas, es que el Señor no nos llamó a asistir a la iglesia. No, ese es el fin. Entonces yo estoy cumpliendo con el Señor porque estoy asistiendo a la iglesia y no me malentienda porque entonces no va a ser que digan, entonces ya no asisto. No, no estoy hablando sobre eso, sino que el Señor nos llama a tener un cambio personal, una transformación de vida, que su esencia empiece a brillar en nosotros. Y lastimosamente muchos cristianos, y por eso mencionaba lo de las iglesias, muchos cristianos piensan que cumplen con Dios, ¿por qué? Porque voy a la iglesia. Y eso no es cumplir con Dios, eso no es cumplir con el Señor, si el Señor ni siquiera habló sobre eso. No es que sea malo, es importantísima, indispensable la iglesia. Pero ¿qué es lo que pasa? Si la iglesia no tiene efecto en su corazón de todo esto que habla el Señor Jesucristo, entonces está viniendo por gusto. Si la Biblia no tiene efecto para transformar mi corazón, puede ser que yo tenga mucho conocimiento, pero el conocimiento, ¿qué dice Pablo? Envanece. El conocimiento envanece. El amor es lo que edifica. Entonces estoy creciendo en mi amor, estoy creciendo en ser más pacífico, estoy creciendo en ser más manso, estoy creciendo en mi limpio corazón. Y por eso dije, yo tengo que ser diferente hoy que como fui el año pasado, que como fui hace medio año, tengo que ser diferente. Tiene que haber diferencias en mi corazón. Yo ya no soy el mismo, yo ya no soy igual. Es importante. Eso es seguir a Cristo. Bien, ya no hay más preguntas o comentarios, ya se nos acabó el tiempo.